Radio La Nueva República. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí transmitiendo en vivo a través de Radio La Nueva República y de rubenluengas.com. Como siempre, esto quedará después grabado en YouTube y esperamos que con su colaboración puedan difundir lo más posible esto para que la información que vamos a proporcionar esta noche llegue al mayor número de personas posible, ¿no? Aspirando justamente a dar una información alternativa y que desafortunadamente no se encuentra con facilidad y a veces ni siquiera con dificultad de ningún tipo, no se encuentra en los llamados mainstream medios de comunicación. Vamos a abordar un tema que ayer tratamos en el programa de Contragolpe en KPFK y que también ha sido el contenido de mi primera videocolumna para Revolución 3.0 allá en la Ciudad de México, que se ha publicado allá desde el domingo pasado. Continúa esa videocolumna allá y estaré entregando semanalmente una videocolumna para Revolución 3.0 que en colaboración con Entre Noticias de rubenluengas.com, página que espero poder más adelante fortalecerla para que crezca, porque ha habido una respuesta realmente muy bonita por parte de la gente, a pesar de que la hacemos básicamente dos personas. Y hacemos también esto casi así subterráneo desde las catacumbas, ¿verdad? Con el gusto de que miles de personas ya han visto algunos de estos programas. Hay uno que tiene más de casi 60,000 vistas, o sea que nos da muchísimo gusto ese asunto. Bueno, vamos a entrarle nuevamente a este tema del acuerdo transpacífico, que ayer lo hablamos con Álvaro de Regil en Contragolpe, pero le vamos a dar también un nuevo enfoque, aprovechando la experiencia, el conocimiento, el profesionalismo, la ética y el compromiso de Ignacio Chapela. Recordarán que alguna vez con los compañeros de Red Generación entrevisté a Ignacio Chapela. Está eso ahí en el YouTube. Y estuvimos hablando y recordando cuando él escribió un artículo en la revista Nature junto con otra persona, y cómo un laboratorio indígena había detectado la presencia de los alimentos transgénicos allá en México, y cómo a Ignacio Chapela pues lo empezaron a tratar de castigar, ¿no? Obviamente quien se enfrenta a este tipo de empresas poderosísimas, a pesar de que esté uno diciendo la verdad, pues tiene sus consecuencias, así es la vida, y él nos dio ahí toda una cátedra acerca de lo que está pasando, no solamente con Monsanto, es una de la principal, pero muchas otras empresas, y lo que está tejiéndose a nivel internacional en la globalización con el tema de los transgénicos. Entonces voy a tener a ambos, a Ignacio Chapela, ¿verdad? Él se encuentra allá en la Universidad de Berkeley, en California, allá en la zona de la Bahía, y acá en Moore Park, California, Álvaro de Regil. Te saludo con mucho gusto, Ignacio Chapela, en verdad me siento muy orgulloso, muy contento de que hayas aceptado nuevamente hablar con nosotros, charlar en estos espacios desde las catacumbas, pues para darle el conocimiento de estos temas a la gente que vea esta información. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Rubén, buenas noches, muchísimo gusto de estar aquí y en las catacumbas, como tú dices muy bien, y también enhorabuena con tus nuevos planes y con esta iniciativa que tienes tú tan original y tan fresca de tratar las noticias de una manera menos mediada y menos comprada. Felicidades y un gran gusto estar aquí. Pues muchísimas gracias, Ignacio. También saludamos allá en Moore Park, California, a Álvaro de Regil. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches, encantado de estar de nuevo contigo y compartir esta hora hablando sobre este tema, sobre todo teniendo un invitado tan conocedor del tema que vamos a abordar, que es Ignacio Chapela. Exactamente. Quienes quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, pues les sugiero, lo pueden mandar al Twitter yo a Ignacio lo anduve buscando en Twitter y no lo encontré. No, yo a eso ya no le hago, es demasiado para mí, fíjate. Es mucho, sí, me imaginé que como eres todo un científico y ocupado de esos temas, pues no tienes tiempo para andar en este cotorreo. Oye, no sé por qué no puede entrar, pero si quieren mándemelo a mí o al mismo Álvaro de Regil, ¿verdad? Que lo encuentran como @Cantabro. Cántabro. El acento es importante en esto. @Cántabro. Bueno, Ignacio, andas mal de la garganta, se lo digo a las personas, o sea que no quiero abusar del tiempo de Ignacio. Ustedes saben pues que él ha
hecho esta denuncia, les estaba diciendo, de todo lo que ha sido Monsanto, en fin, es un tema muy amplio. Pueden buscar en Wikipedia, van a encontrar toda la trayectoria de Ignacio Chapela, pero es corto el tiempo y quiero empezar. Ignacio, se nos viene encima, en diciembre quieren que se apruebe en este año 2013 este acuerdo transpacífico en el cual está metido México. Colombia quiere entrar, pero a países latinoamericanos están en este momento Perú, Chile y está México. ¿Qué nos puedes comentar de esto, teniendo en cuenta que por parte de los Estados Unidos, alguien que está muy metido en estas negociaciones es quien fuera nada más y nada menos que cabildero, lobista de la empresa Monsanto, este señor Islam Siddiqui, que lo nombró Barack Obama el representante negociador del sector agrícola norteamericano, y él está metidísimo en esto, como lo ha estado Holly Burton, etcétera, entre 600 asesores de empresas norteamericanas para favorecer este acuerdo que ya reúne a 12 países, este acuerdo transpacífico. No, Rubén, ese es algo extraordinario y casi parecería una caricatura de los peores ejemplos de manejo de una situación tan delicada, tan importante como es la relación entre los países del Pacífico. Y digo casi como una caricatura porque tiene todos los elementos que ya pues conocemos muy bien, ¿no? Es obviamente un proyecto que si se llevara a la discusión pública, pues a nadie le gustaría, que si se votara en un espacio democrático, pues simplemente la gente se reiría de las condiciones que se están exigiendo, y por eso es que se está haciendo de una manera pues muy por abajo del agua y queriendo, como se dice en México, dar un albazo, ¿no? Tratar de que se firme y se arregle, incluso antes de que haya habido ninguna discusión pública, nadie se haya enterado, porque muy poca gente, la verdad, está enterada de lo que está pasando, y sin embargo, pues está en juego la soberanía, la autonomía y una gran cantidad de recursos de los países que menos están en posición de darlos, como México, como Perú, e incluso como Chile. Entonces, pues sí, es una situación alarmante, en realidad, muy, muy impresionante. Desde el punto de vista de Monsanto, pues ellos siempre han estado dirigiendo mucho la administración de Barack Obama, eso hay que decirlo claramente. Estaban muy metidos siempre en las administraciones anteriores de los dos señores Bush, también la de Clinton, pero nunca al grado de total control como lo tienen ahora con Barack Obama. Desgraciadamente mucha gente pensaba que alguna cosa iba a cambiar, pero se ha recalcitrado, digamos, este control, esta invasión incluso del gobierno federal por los operativos cabilderos y gente directamente, como tú lo hacías notar, que directamente se transfiere de Monsanto a la administración. Ellos son los que han estado escribiendo las condiciones del Tratado Pacífico, y no se les ha dado oportunidad, ni siquiera a los mismos congresos y senados de los países involucrados, a siquiera leer de qué se trata. Les van a pedir que lo firmen y con permiso, porque ya pasamos, ¿no? Entonces, pues es una situación en realidad muy triste, que yo creo que se va a encontrar con mucha resistencia. Yo creo que no se van a salir con la suya de que en diciembre les dan el albazo y ya se acabó el asunto, pero que sí pues va a costar mucha resistencia, mucho desgaste, y mientras que cuando podríamos estar usando recursos y valores sociales para hacer otras cosas más productivas y más creativas, que estar vendiendo los países al precio más bajo, ¿no? Oye, en el caso de México, fue invitado a entrar a esto cuando estaba todavía Felipe Calderón, y resulta que en un artículo de La Jornada de Alejandro Nadal, él describe que México entra de rodillas, porque resulta que entra, pero ya al aceptar entrar no puede modificar nada de lo que se negoció antes de la entrada de México, y lo que es peor todavía, no puede proponer ya nada, sino que tiene que ajustarse
a lo que ya está negociado y no puede proponer algo nuevo, pues, de tal suerte que dice Alejandro Nadal, y creo que tendría razón, México entra de rodillas. Mi pregunta es, ¿México entra por gusto, por iniciativa, por convicción en estos gobiernos de Felipe Calderón cuando es invitado y ahora con Peña Nieto, o México no le quedaba de otra, tuvo que aceptar? Pues la verdad, yo no conozco a los personajes, o sea, no puedo decir cuál fue el motivo. Lo que sí vemos es que pues hay un patrón muy triste de entreguismo y de venta al precio más bajo y con la mínima, con las mínimas condiciones de pues los recursos más importantes del país, ¿no? Se está haciendo la negociación, que ni siquiera es negociación, pero la venta de los recursos energéticos del país. Los territorios en muchos de los países sudamericanos están también vendiendo como propiedad privada a los extranjeros. Y bueno, el tema de la agricultura y de la tenencia de la tierra, del acceso al agua y el acceso a los recursos genéticos es el tema de nuestra época, ¿no? Entonces, va todo en la misma dirección, en la misma en la que ha ido el petróleo, en la misma en la que ha ido el acceso a mercados, etcétera, en la cual pues hemos visto una muy triste claudicación de los gobiernos, de la soberanía de los gobiernos, sobre todo en México, independientemente de quién sea, ¿no? Bueno, a los panistas les encantaba quedar bien con Estados Unidos. Pues parece que a Peña Nieto no le molesta nada estar en la misma situación y pues entregar lo que sea que le pidan sin quejarse y sin siquiera pedir ni siquiera un sitio en la mesa para negociar, ¿no? Álvaro de Regil, para dejar descansar la garganta de Ignacio Chapela, escuchaste con atención lo que dice Ignacio y seguramente tienes mucho que decir. Sí, claro, lo escuché con mucha atención. Pues lo que tengo que decir es que yo parto de un contexto que he comprobado a lo largo de los años miles de veces, ¿no? De tal manera que cuando Ignacio se pregunta que por qué es la conducta actual de los gobiernos, tanto del gobierno estadounidense como digamos, de los demás gobiernos que están participando en este tratado, que serían la periferia del sistema, yo parto de la base que se aplica en todas partes, a que simplemente la cosa pública ha sido privatizada y los gobiernos, que en realidad son agentes del mercado, lo discuten en privado con los dueños del capital. Esa idea, que la he plasmado en muchos documentos, creo que en este caso no encuentro otro caso que le quede mejor, o sea, como se dice en el dicho, como anillo al dedo, ¿no? Porque realmente aquí la cosa pública, que son los recursos naturales, los recursos laborales, los derechos, todo esto se ha privatizado y lo están discutiendo en privado con los dueños del capital. Realmente los dueños del capital, como decía Ignacio, están en total control de los estados. Ellos son los que dictan la agenda pública. Como comentábamos ayer, y en muchos países el gran capital, ya sea a través de fundaciones, ya sea a través directamente de las casas de inversión o a través de sus multinacionales, son los que financian las campañas políticas de los políticos. Y evidentemente en una cultura de mercado, en una cultura de capitalismo, pues quieren algo a cambio, y ese algo es prácticamente todo. Entonces ellos financian las campañas de los políticos a cambio de que ellos puedan dictar la agenda pública. Y el Acuerdo Transpacífico es un excelente ejemplo de cómo se dicta la agenda pública. Están metiendo exactamente las condiciones que ellos quieren para maximizar sus ganancias en este acuerdo de 12 países, ¿no? Que por supuesto públicamente, retóricamente lo presentan como que es otro nuevo y gran acuerdo en beneficio y en progreso de las sociedades de los países, que es pura hipocresía. Pura hipocresía. Bueno, voy a regresar con Ignacio, pero ve pensando, porque tú le has llamado a esto, Álvaro,
que es el tiro de gracia para México. Te voy a preguntar ahorita por qué consideras que este acuerdo es el tiro de gracia para México, pero regresando pues con Ignacio, la activista Lori Wallach, Ignacio, en el programa Democracy Now! De Amy Goodman, le llamó a todo esto una especie de caballo de Troya corporativo, y dice que tiene que ver menos con el comercio, porque en realidad solo 5 de los 29 capítulos del acuerdo que se está negociando tienen que ver con el comercio, que dice es más bien un caballo de Troya corporativo que compromete muchas áreas, entre ellas, dice ella, la seguridad alimentaria de los países. ¿Nos puedes comentar algo de eso? Exactamente. Es el tema de la seguridad alimentaria agrícola, la sobrevivencia misma de las poblaciones es lo que está en juego ya, ¿no? Ya no se trata simplemente de sacarle un poquito de exceso a la ganancia que se está haciendo en un país, de sacarles una renta, digamos, ¿no? Una renta continua, que eso es un patrón histórico ya muy conocido, sino que ya se trata de irse de plano por la carne y los huesos de los ciudadanos y del país mismo, ¿no? ¿Qué significa eso, la carne y los huesos? Significan la materia misma del país. Lo hemos visto con la minería, que es simplemente sacar el material físico de un lugar y llevárselo para otro lado, pero ahora en esta época, en el siglo XXI, es el trabajo, el poder laboral, el poder reproductivo y el poder reproductivo de humanos y de no humanos, que creo que eso es un tema importante, ¿no? Hay una crisis de erosión genética en los cultivos se sabe que en el futuro tener acceso a esa diversidad genética va a ser muy importante, estratégicamente importante. Y sobre eso es sobre lo que va, ¿no? En el tema en el que yo sé un poquito más sobre, por ejemplo, Monsanto. Monsanto en este año pasado hizo una movida que pareció muy sorprendente, ¿no? A todos los que estábamos observando, que fue retirarse en realidad y declarar casi la derrota en el mercado y en la presencia pública en Europa, donde se les ha cuestionado y se les ha prácticamente corrido, ¿no? Y este año pasado nos sorprendieron con decir, bueno, pues nos vamos a retirar de Europa, ya no vamos a seguir peleando, no vamos a seguir intentando. Y bueno, lo que sabemos que estaba pasando de trasfondo es que ya no les importa Europa, lo que les importa es ahora el mundo, digamos, que ellos ven como el mundo del desarrollo del siglo XXI y XXII, que es el mundo del Pacífico, moverse del Atlántico al Pacífico, a las economías que están creciendo, la de India, la de China y del resto de la cuenca del Pacífico. Pues sí, pueden decir, dejamos Europa, pero nos dan el Pacífico entero, ¿no? Entonces es un nivel de control y de predación, literalmente predación, que sí lleva el mismo patrón histórico que hemos visto ya desde el siglo XV, ¿no? Pero a un nivel ya de verdad brutal y desgarrador de la materia misma que compone a nuestros países. Sí, porque estamos hablando con los países que están ahora incluidos, estaríamos hablando ya de 800 millones de personas, de casi el 40% de la economía mundial en esto, pero dirigidos en este esquema. Mi pregunta es, incluso tú desde el punto de vista científico, es una especie de, también la parte, digamos, que sí es comercial, como de tratado de libre comercio con esteroides, es como más se le refiere a esto, pero resulta que el planeta pues no precisamente da para tanto, pues decía San Francisco de Asís, decía, yo necesito pocas cosas y las pocas cosas que necesito las necesito poco. Estos tratados dicen no, tú necesitas muchas y las muchas que necesitas las necesitas mucho para que precisamente estemos en esta cuestión masiva de la mercadotecnia y del mercado masivo de cosas. Pero el planeta, ¿tú crees que resista y que aguante y que la sociedad aguante una cuestión depredadora de esta naturaleza que tiene que chupar los huesos, la carne, la piel, los energéticos, todo aquello que tú acabas de mencionar? O sea, es verdaderamente preocupante. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que estos tipos de arriba que decidan esto
sean tan irresponsables que no se den cuenta o que tienen una nave ya para irse a algún planeta raro? Es en realidad trágico y al mismo tiempo interesante que menciones esta idea de que existe alguna cápsula en la cual se pueden escapar del planeta, porque yo sí he estado en reuniones de think tanks alrededor de Washington, en donde pues la gente planea y piensa en estas políticas, y sí se encuentra muy comúnmente esta imagen. Los individuos, las personas que están tomando estas decisiones, se dan cuenta de que pues están de verdad empujando al planeta a los límites de sobrevivencia de muchas especies, incluyendo la humana, ¿no? Incluyendo la humana. Y sin embargo sí tienen esta idea completamente equivocada, ¿no? De que de alguna manera se van a poder encerrar en sus colonias protegidas por ejércitos, o incluso en burbujas pues que se inventan, por ejemplo, es esta idea de que van a ser ciudades flotantes, ¿no? Para ya no tener que enfrentarse a las poblaciones descontentas, a las revueltas y todo ese tipo de cosas. Pues ellos se construyen sus ciudades flotantes o se van a vivir en un transatlántico. Cualquier idea completamente loca, ¿no? Uh-huh. Pero pues la realidad de los límites ecológicos del planeta es algo que es innegable. Y es muy claro que, bueno, se pudo dar una gran explosión del capitalismo por el supuesto descubrimiento, que es más bien una reproposición de lo que significaba el continente americano. Pero cuando llegamos aquí a California, pues al occidente se le acabó el occidente, ¿no? Ya no había más que pues tomar responsabilidad sobre lo que habíamos hecho sobre el planeta. Europa estaba acabada y se brincaron al Atlántico para venir a América, avanzaron en América hasta el límite occidental, y ahí se acabó el occidente, ¿no? Y era tiempo de darse cuenta de que pues se acabó el juego, había que crecer, digamos, ¿no? Tomar responsabilidad de lo que habíamos hecho. Y sin embargo, lo que se está viendo es que pues no aprendieron ninguna lección de llegar al límite, ¿no? Hemos llegado al límite y se inventan la idea de que uno puede seguir creciendo sin límite. Y en ese proceso se convierte a los humanos de seres creativos, de seres generadores, en simplemente una caricatura de lo que se supone que es un consumidor, ¿no? Cuando se habla de la firma de estos tratados, siempre se habla del número de consumidores que se va a abrir, del tamaño del mercado, de la oportunidad de mercado, en la cual los humanos, las personas, se convierten, pasan de ser de humanos, de ciudadanos, de personajes activamente involucrados con la política de su país, a simplemente un consumidor para que le pueda uno tirar encima lo que se le antoje. Por ejemplo, el caso del azúcar, ¿no? El azúcar que en este momento los precios de azúcar en Estados Unidos son de 2 a 4 veces el precio internacional. Sin embargo, se les protege el precio y a pesar de que México podría estar vendiendo azúcar a esos precios tan altos por el Tratado de Libre Comercio, las compañías de azúcar mexicanas se han puesto de acuerdo con las de Estados Unidos, muchos de ellos cubanos, por ejemplo, en Florida, para decir, vamos a obligar a los mexicanos a consumir más azúcar para que no les causemos problema en su precio de azúcar a nivel nacional en Estados Unidos. Esos son los grandes acuerdos, los acuerdos por los cuales los consumidores, que ya no son ciudadanos, pero los consumidores mexicanos, simplemente se vuelven en un basurero para el azúcar, el exceso de azúcar que se tiene que mantener para poder mantener un mercado saludable para los intereses del capital, ¿no? Es una tragedia social, histórica, que pues no puede seguir por mucho tiempo. Eso es verdad, no se puede seguir por mucho tiempo porque los límites del planeta son reales, son físicos y son incontrovertibles e incruzables. Álvaro de Regil, tu punto de vista de lo que acabas de escuchar, y número 2, después de la reacción ante lo que escuchas de Ignacio, ¿por qué consideras que es el tiro de gracia para México este acuerdo transpacífico? 1 y 2, en ese orden, si me haces el favor. De acuerdo, Rubén. Bueno, sí, coincido plenamente, ¿no?
De hecho, otro ejemplo muy claro que podemos observar hoy en día en Estados Unidos es el caso de la salud, ¿no? En que las personas ya no son pacientes, son también consumidores. O sea, realmente se ha acabado el concepto de ciudadanía en las mentes de estas personas, y todos son unidades de consumo. Es para unidades de consumo desechables, es para lo que sirven. Por eso comento tanto el tema de que, o sea, es una burla absoluta al sentido común más elemental de la gente. No se necesita tener gran educación para darte cuenta que de democracia no hay nada, ¿no? Que vivimos la mercadocracia, la dictadura del mercado, y que lo que comentaba Ignacio yo le atribuyo al fondo del asunto, pues desgraciadamente un rasgo humano que ha existido siempre, que es la avaricia, ¿no? La avaricia, no hay fondo, siempre se quiere más, y lo único que cuenta es tener más dinero. Si se piensa que se tiene todo el dinero, se ponen a pensar, bueno, ¿y cómo puedo tener aún más? Aunque ya tenga todo lo que me imaginé antes, yo quiero tener más, ¿no? Entonces hacen todo lo necesario para maximizar la ganancia. O sea, el bienestar social está totalmente sepultado, y encima de él está lo único que vale, lo único que cuenta es el valor del accionista, porque realmente los que jalan los hilos del sistema no son las transnacionales, sino lo que está detrás de ellos, que son los inversionistas institucionales de las grandes casas, de las grandes corredurías de la economía casi, ¿no? De los mercados bursátiles, ¿no? Y definitivamente también de acuerdo con Ignacio en que creo que se puede afirmar que es un axioma incontrovertible por lo mismo, que no puede haber un consumo infinito en un planeta con recursos finitos, ¿no? Entonces, por más que hagan, por más que se inventen, por más que se traten de apartar de la realidad, va a llegar un momento en que simplemente el planeta no va a dar más. No va a dar más. Oye, perdón que te interrumpa, y aquí ambos luego regresamos a lo de por qué crees que es un tiro de gracia para México. Pero sí, a ambos les pregunto, el hecho de que se maneje en secreto, ya lo apuntabas tú, Ignacio, pero ¿cómo es posible? O sea, hay congresistas de los Estados Unidos, algunos muy pocos, que han tenido acceso a eso. Leí un artículo en inglés al respecto y expresan que va a ser algo muy negativo también para Estados Unidos, dicen ellos, pero que no podían hablar. ¿Cómo carambas un congresista no puede hablar? ¿Por qué no se le está dando esta información a la prensa de manera cabal? ¿Por qué se está manejando con ese sigilo? ¿Y por qué nada más escuchamos al señor Peña Nieto ahora, al señor Sebastián Piñera en Chile, a Ollanta Humala, que lo habían presentado como, ¡ay, ahí viene el demonio de izquierda, comunista, del nuevo cacerismo, no sé cómo se llamaba aquello, en fin, wow, el fantasma, y resulta que está alineado en los planetas de esta situación? Y se informa todo de manera muy superficial y nos hablan que es para el crecimiento, el desarrollo, todo ese lenguaje trillado que ya nos demostró el Tratado de Libre Comercio en muchos aspectos que fue una verdadera falacia. Ignacio. Rubén, yo completamente de acuerdo y bueno, no es de sorprender, dado que ya estamos tan acostumbrados a ver que los representantes, supuestos representantes de la ciudadanía, pues son más bien representantes de otros intereses que logran las posiciones que logran a través de dinero, sobre todo en lugares como México, ¿no? Pero yo añadiría a tu lista, ¿cómo es posible que no exista un congresista, un representante de parlamentos o lo que sea, que diga algo, que tenga acceso a este tipo de cosas? Yo añadiría a tu lista, ¿cómo es posible que no existan medios que lo cubran, ¿no? Medios que hablen sobre el silencio que se ha puesto sobre esto y que tengan, pues, la capacidad de poderlo decir. Y aquí sí hay que notar, Rubén, que el trabajo que tú estás haciendo es en realidad único y de gran importancia, ¿no? Pero de verdad único, porque como tú bien sabes mejor que yo, el nivel de censura y de autocensura de los medios es espeluznante, ¿no? Al mismo nivel en que el nivel de censura y autocensura de los representantes públicos es espeluznante. Pues es muy triste ese aspecto. Álvaro.
Sí, o sea, para mí los gobiernos, no los gobiernos, perdón, los estados, los países, las sociedades están secuestradas por el gran capital. Y los gobiernos son los agentes de los secuestradores, son los encargados de materializar las órdenes de los secuestrados, de los secuestradores. Por eso no sorprende que desde hace, yo diría, estoy estimando, pero por lo menos 2 décadas, si no es que 3 décadas, que todos estos gobernantes de izquierda, de la socialdemocracia, o de no sé qué, llegan al poder y aplican puras políticas pro mercado, puras políticas neoliberales, ¿no? O sea, lo digo por tu comentario de Ollanta Humala, ¿no? O sea, a mí no me sorprende lo más mínimo, eso ha sucedido 20,000 veces, Rodríguez Zapatero, la Bachelet de Chile, el que quieras. Holland, el francés, ¿no? Sí, sí, todos aplican, compiten con bandera de izquierda, llegan al poder y lo primero que hacen es continuar con la aplicación de la agenda del supercapitalismo, ¿no? Y antes de, si me permites hacer un paréntesis, antes de comentar sobre el tiro de gracia, hubo un comentario de Ignacio que a mí me despertó otro comentario que quisiera agregar. ¿Sí? Cuando estaba hablando sobre las filtraciones y que han habido en algunos momentos, ha habido organización de la sociedad civil para tratar de detener algunas de estas cosas, ¿no? Y vuelvo al comentario de ayer. No sé, Ignacio, si estás familiarizado con el acuerdo multilateral de inversiones, que tiene muchos de los ingredientes que están plasmados en el acuerdo transpacífico y que se tomaron del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el capítulo 11, por ejemplo, y que también se trató de meter de contrabando por la puerta de atrás, pero también hubo una filtración y ahí sí hubo tiempo de que se organizara la sociedad civil en Estados Unidos, pero también mucha gente de otras partes fue a Seattle y se logró detener, ¿no? Entonces, yo esperaría y me gustaría que uno de los propósitos de estos programas que lleva a cabo Rubén de difusión y muchos otros periodistas y sobre todo activistas, pues sirvan de llamado de atención de realmente poner la alarma para que se organice la sociedad en todas partes y se detenga este acuerdo transpacífico, porque realmente es la única manera en que vamos a lograr detener estas cosas, ¿no? Y afortunadamente ya hay ese antecedente del acuerdo multilateral de inversiones de que sí se pueden detener si nos organizamos. O sea, ¿te refieres a las famosas manifestaciones en la ciudad de Seattle, Washington, donde el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, acuñó aquello de los globalifóbicos, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿y por qué es un tiro de gracia? Creo que ya está implícito con todo lo que se ha dicho. Sí. O sea, el tiro de gracia, porque en el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica lo único que se dejó afuera fue el sector energético, ¿no? Y aquí realmente el acuerdo transpacífico, en el caso de México, es como el Telecán 2, o sea, es casi el mismo acuerdo, nada más peor, pero con 12 países, pero estoy seguro, aunque no lo puedo afirmar porque como sabemos está todo en secreto y solo se saben las filtraciones, que va a estar incluido el sector energético. De ahí todo lo que está pasando en este momento en México, de tratar de cambiar los artículos medulares que hacen del sector energético un recurso de seguridad nacional y soberano, ¿no? No, y entonces, lo que se ha filtrado... o sea, si nos quitan ya el sector energético, pues ya nos quitaron prácticamente todo, nada más falta que nos quiten el agua, que también la están privatizando, y que Monsanto reine como le dé la gana, ¿no? No, y el Internet, porque esto también está metiendo la cosa del Internet, la cosa de los medicamentos, la cosa alimentaria,
son muchos otros aspectos, como decía esta Lori Wallach, de los 29 puntos hasta ahora que ha logrado trascender, únicamente 5 son directamente comerciales. Hay otras áreas así. Entonces realmente es muy preocupante, y que la gente no lo sepa, de repente le den el madruguete, pues entonces, ahora curiosamente cuando de manera así, media alternativa, se ofrecen estos temas, pues uno esperaría ver más reacción también de la gente, pero a veces, o no sé si sea la impaciencia que uno siente de tener o de ver algo con tanta claridad, y de que tanta gente pues prefiera cosas un poco más, ¿cómo te puedo decir? Le llaman los que arman noticieros, les llaman algo más sexy, como por ejemplo, si hablas de la señora esta Laura Bozo, perdón, sí. No, se arma todo un escándalo, ¿verdad? Pero hablas de algo que les va a afectar mucho más que esta señora protagonista de la telebasura, sin duda, ¿verdad? Y la gente se queda un poquito más apática, o será porque no está informada. Ignacio Chapela, adelante, Ignacio. No, claro, porque no está informada, pero también yo pienso porque no tiene la convicción que se le ha quitado a lo largo de los últimos 20, 30 años, la convicción de que el mundo puede ser diferente, ¿no? Yo creo que Margaret Thatcher tenía un estilo muy exitoso en realidad, de manejar sus negocios y manejar sus reuniones con su propio gabinete, y ella tenía una fórmula, TINA, T-I-N-A, there is no alternative, no hay otra alternativa. Y eso se ha adoptado, yo creo, desde entonces, desde la época de Thatcher en los 80s, se ha adoptado a nivel de una mantra prácticamente religiosa, en que a la gente se le hace creer que las cosas que están pasando como esta son cosas en las cuales ellos no tienen nada que ver, ni se les puede intervenir, ni se pueden siquiera imaginar que exista una alternativa, ¿no? Entonces yo creo que una cosa importante es llamar la atención, y sí llamar pues la alarma, ¿no? La alarma muy, muy fuertemente, pero también creo que es importantísimo trabajar sobre las alternativas, trabajar sobre la realidad de que pues sí, el mundo sí va a cambiar y no puede seguir de la manera en que está, ¿no? Oye, hay otra cosa también, Ignacio, que no sé si has notado, no sé si te ha ocurrido a ti, pero no lo dudo que quienes se vayan a ver esto en YouTube o lo estén viendo ahorita, no falte quien lo haga, inmediatamente es la etiqueta comunistas, o sea, piensan en que si haces un análisis crítico, y crítico desde el punto de vista que lo decía el francés Roland Barthes, la crítica de hacer más inteligible la realidad, distinguir, separar, desdoblar, no crítica en el sentido peyorativo de la palabra, sino de eso, hacer más inteligible algo. En este caso, a esto que ya ni siquiera es capitalismo, sino es ya una fase superior depredadora de un capitalismo hipersalvaje, inmediatamente la gente que escucha eso le han metido en su cerebro, pues estos son comunistas. Claro, bueno, eso es parte de la indoctrinación de la gente, ¿no? La forma de deshacerse del pensamiento crítico, pero es que no es ni siquiera a nivel ideológico ya de lo que estamos hablando, exacto, no es ni de derecha ni de izquierda. Ni derecha ni izquierda. No va por ahí, no va a nivel ideológico, es algo que es tan evidente que dan ganas de ponerle a la gente unos cohetes debajo de la almohada para que despierte, ¿no? No, mira, en la última reunión de la Sociedad de Geología y Geoquímica, que es una reunión muy, muy grande que se da aquí en San Francisco todos los años, que bueno, son la gente que está viendo la situación a nivel planetario desde el punto de vista puramente físico, ¿no? Puramente energético, físico, etcétera. Hubo una presentación muy importante que se llenó el espacio de científicos, en la que un científico de la Universidad de California en San Diego presentó un análisis de sistemas, un análisis de energía del sistema planetario, ¿no? Y en ese análisis él simplemente hizo muy claro que desde el punto de vista físico del planeta, la única cosa que puede detener este patrón que ya se ha convertido en un patrón que se autoalimenta, se retroalimenta positivamente para seguir avanzando en su patrón de destrucción, que la única forma físicamente de detener eso es simplemente lo que estamos hablando, que la gente despierte
y que tome posiciones de resistencia, que no quiere decir, no estoy diciendo que se salgan a caballo con rifles en la mano, ¿no? Claro. A lo mejor algunos deciden hacer eso, quién sabe, pero simplemente decir, ¿saben qué? Esto no puede seguir de esta manera y tenemos que imaginarnos un mundo diferente y hacer lo que sea necesario hoy y aquí, porque eso cambie. Adelante, Álvaro. Y ahora sí, si le quieres entrar muy puntual al tiro de gracia, pues yo creo que no nomás para México, pero a ver, adelante, Álvaro. Sí, bueno, ya lo dije, el tiro de gracia en el caso de México es porque con esto nos quitan la única parte que... ya lo mencioné. Sí, ya lo había comentado, que no estaba incluida en el Telecán, y ya no van a ser nada más con Canadá y Estados Unidos, sino en total con 12 países, ¿no? Yo pienso, estoy totalmente de acuerdo con Ignacio en que tenemos que encontrar alternativas, ¿no? Es totalmente cierto que el discurso del statu quo, del mercado, es dogmático y todo el tiempo repiten explícita e implícitamente que no hay alternativa, que esto es la norma, que así es la vida y que no se puede hacer nada al respecto. Entonces lo único que nos queda es realmente despertar a la gente, pero con propuestas concretas y realistas que puedan detener esto, ¿no? A mí se me ha ocurrido lo que comentamos la vez pasada en tu programa pasado, en el caso de México, pero creo que se aplica a todas partes. O sea, realmente hay que boicotear al sistema, y al sistema hay que boicotearlo siguiendo su propia lógica del mercado, porque si sigues otra, no se puede, ¿no? Entonces, lo único que los mueve, y que se ha observado en la realidad a nivel micro, es el boicot de consumo, el paro nacional, el ponerte en paro, simplemente no vas a trabajar, paras el sistema. Es lo único que realmente los hace reaccionar inmediatamente, ¿no? Las empresas que son totalmente irresponsables y que cometen 20,000 fechorías todo el tiempo, explotan a la gente, contaminan, en fin, y son denunciadas con lujo de detalle y no pasa nada, hacen su rollo de la responsabilidad social empresarial y sacan sus reportes de que se portan muy bien, pero siguen explotando. Pero en el momento, y esto sucede, hay casos muy concretos en Europa y en Estados Unidos y en otras partes, en el momento en que se organiza la sociedad, se organizan las organizaciones de consumidores y les ponen un boicot directo a una marca, reaccionan inmediatamente y ahí sí se mueven y tratan de modificar sus prácticas para reducir sus pérdidas, porque nuevamente lo único que les interesa es el valor del accionista, ¿no? Entonces esto se puede realizar a nivel macro, con una gran movilización de la ciudadanía que ponga en paro al sistema. Nos ponemos en paro, como lo comentamos la vez pasada, 1 o 2 semanas, y si medimos eso, el tamaño del impacto en términos de PIB, pues es realmente un golpe muy fuerte. El quid de la cuestión aquí es concientizar a la gente, concientizarla, porque hay mucha gente que está indignada, que todo el tiempo está comentando sobre estas cosas, pero no se les ocurre otra cosa más que se imagina, bueno, vamos a esperarnos a la siguiente elección, o no vamos a ver la televisión, o cosas así, pero realmente cosas que no se dan cuenta que si sigues tratando de hacerlo dentro de los mismos cauces que te han impuesto, pues no vas a lograr nada, ¿no? Sí. Una pregunta que yo le quería hacer a Ignacio, cuando comentó sobre Monsanto, que ya anunció que se sale de Europa, ¿es esto porque estaba hablando yo con un amigo que vive en París y hablamos sobre este tema y me comentó que en Europa por ley todos los productos tienen que tener su etiqueta de que contienen, en el caso de que así sea, organismos genéticamente modificados, cosa que en el acuerdo transpacífico una de las cosas que se ha filtrado es que están tratando de eliminar esto, o sea, que no tengan obligación de etiquetar los productos diciendo que tienen OGMs. Entonces, ¿esa fue la razón principal o hay más razones? O ¿cuál fue el fondo del asunto?
El poder del etiquetado es muy fuerte, es muy grande, y por eso es que lo han peleado tanto aquí en Estados Unidos. La población claramente quiere que se etiqueten esos productos genéticamente modificados, y la industria ha gastado muchos millones de dólares y mucho esfuerzo en evitar que se etiquete. Y esa fue en Europa en realidad la entrada a la concientización del público, porque finalmente lo que pasa es que la gente no quiere estas cosas, ¿no? No quiere los transgénicos, igual que no quiere tampoco vender sus recursos energéticos, ni sus telecomunicaciones, ni su soberanía. Pero los transgénicos se ha vuelto un tema muy importante, en el cual se vuelve muy cristalino, muy claro el proceso en el cual, cuando la gente se entera de lo que está pasando a través del etiquetado, simplemente lo que tú decías, una huelga muy sencilla, muy silenciosa, de decir, no, yo no voy a comprar eso, si le veo la etiqueta, prefiero escoger el otro, ¿no? Y bueno, eso generó una gran concientización que va mucho más allá simplemente del etiquetado. En Europa se dan manifestaciones, se dan esfuerzos a nivel parlamentario, a nivel europeo, pero también a nivel de los diferentes países, y consistentemente se da que la gente los rechaza, y los representantes se han visto con tal presión del público que no han podido hacer lo que se hace aquí en Estados Unidos o en México, que simplemente se hacen los locos de que no entienden de qué les están hablando y firman el tratado o lo que sea, ¿no? Entonces, les costó demasiado a los de Monsanto. Hubo un artículo importante sobre los daños a la salud en un sistema de ratas que se publicó en Francia el año pasado, y eso provocó que Francia tuviera muchas dudas sobre los transgénicos, que Francia y España han sido los que más los han aceptado. También causó que Rusia negara la entrada a cualquier producto de Monsanto, que pues es un mercado relativamente grande. Y bueno, se les vino, digamos, el castillito se les vino abajo, ¿no? Es un castillo mantenido a fuerza de dólares de impuestos en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos mantiene ese castillo de los transgénicos, de Monsanto y de todo esto, a contra de las fuerzas, incluso de las fuerzas de mercado, porque en el mercado, si los dejaran a sus propios designios, pues simplemente no lo harían, porque la gente simplemente no lo quiere y no ven la ventaja de hacerlo, ¿no? En Europa tienen un poquito más de capacidad de expresar este tipo de rechazo a un producto que no es nada interesante para ellos, y bueno, pues les costó demasiado. Sí. Pues nos estamos acercando ya a las 10 de la noche. Yo le había dicho a Ignacio que no iba a abusar de su garganta. Ignacio, si quieres dar tu conclusión, lo que le quieras decir a las personas que ojalá vean este video, y que quienes lo vean pues lo compartan para que conozcan más estos puntos de vista que no son fáciles de escuchar en medios de comunicación. Hay algunos que sí, Amy Goodman, sin duda, Amy Goodman en Democracy Now! De Pacifica Radio, y algunas otras páginas alternativas como Alternet, en fin. Una conclusión que quieras ofrecer desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de tu área, que es la ciencia, Ignacio Chapela. Bueno, Rubén, antes que nada, creo que mi conclusión y lo que sí quisiera resaltar es la importancia de este proceso que tú estás facilitando, que es simplemente poder hablar de los problemas, ¿no? Se nos han cerrado los espacios, se nos han cerrado las ideas, la manera de enfrentar a los problemas, y creo que es importantísimo mantener estos espacios abiertos, mantenerlos libres y mantenerlos de una manera que podamos discutir ideas nuevas, no solamente mantenernos en el cajón en los que nos han metido, ¿no? Entonces creo que si yo dijera si yo quisiera saber qué es lo más importante en este momento, creo que esta capacidad de comunicar entre nosotros, que obviamente va a redundar en una organización de la gente, para mí me parece de lo más importante. El planeta sí está en una situación de extraordinaria crisis. En muchos lugares estamos utilizando más del 80%, depende de dónde hablemos, pero 25, 30, 40% de la productividad fotosintética neta del planeta ya está
apropiada por esta máquina de esta aspiradora, digamos, del capitalismo, y pues es un tema muy urgente, pero que yo creo que sí podemos resolver si nos organizamos, si tenemos la libertad de poder expresarnos, de poder analizar críticamente los problemas y poder actuar consecuentemente. Y te agradezco mucho tu espacio para poder hacerlo. Al contrario, Ignacio, yo en verdad nuevamente te agradezco a ti y te hago una pregunta fuera de todo esto, nada más que ahorita se me ocurrió por lo de tu garganta. ¿De verdad sirve la plata coloidal? Porque ahora a mí me ha dado por tomar plata coloidal para no enfermarme. ¿Sí sirve? La verdad, yo le tengo mucha desconfianza, porque sobre todo la forma en la que le están produciendo ahora es a través de nanopartículas, que son muy pequeñas, que sí son tan pequeñas que se pueden transferir a través de las membranas celulares. Se ha demostrado que pasan la barrera cerebro y sangre, y entonces pues la verdad yo le tengo un poco de desconfianza. Ah, bueno, oye, gracias por decirme. Con toda honestidad. Entonces no me recomiendas tomármela. No, pero tampoco entiendo que haya demostrado ningún daño, ¿no? Bueno, oye, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Ignacio. Y Álvaro, ¿te quieres despedir de Ignacio? Sí, por supuesto, te agradezco mucho tu presencia, Ignacio. Después, a través de Rubén, me encantaría tener tu correo y estar en contacto, ¿no? No sé si sepas que yo también estoy en California, aquí en el condado de Venturas, y a veces voy al área de San Francisco, al área de San José. Así es absolutamente, con mucho gusto, Álvaro. Es un placer estar contigo. Bueno. Sí, muchas gracias, igualmente. Pues vamos todos a ver si ya nos encontramos, y voy con cámara y te hago una entrevista con cámara, Ignacio. Un fuerte abrazo, Ignacio, allá, ¿cómo está el clima allá en San Francisco? ¿Mucho viento? Pues ya estamos entrando en la época tan bonita ya esperamos que lleguen las lluvias. Muy bien, un fuerte abrazo, que descanses. Gracias a Ignacio Chapela. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Y buenas pues noches, tu conclusión, Álvaro, porque luego aquí también me despisté con mis amigos de Radio La Nueva República, porque en México cambió el horario y acá no ha cambiado. Entonces, en lugar de 2 horas de diferencia, es 1. Entonces, yo lo que te sugiero, Pastor, es que ahora que allá son ya las 11, pues que repitas el programa para ocupar el espacio como le quieras hacer, Pastor. Entonces, tu conclusión, estimado Álvaro. Mira, mi conclusión muy rápida es prácticamente lo mismo que dice Ignacio. Necesitamos organizarnos. Si para organizarnos primero tenemos que entender muy bien la problemática, ¿no? Entonces tenemos que informarnos, tenemos que hacer un esfuerzo de buscar información, de comparar información y de llegar a conclusiones, a consensos, para de ahí entonces partir y encontrar alternativas, estrategias, formas de actuar que realmente tengan poder de incidencia y que puedan cambiar las cosas. Es urgente, si no nos organizamos, no quiero ni hablar del futuro no muy lejano. Bueno, yo quiero nuevamente, Álvaro, si me permite, recordarle a nuestros amigos ese librito de Roland Barthes, el francés. A mí me impactó mucho ese libro, cada vez que puedo lo comento, porque se llama Crítica y Verdad. Y él habla de la crítica ahí como un acto creativo, no un acto destructivo. Entonces, imagínense si no existieran espacios desde las catacumbas como que no dijéramos nuestra manera de pensar, ¿no? Porque nos diese temor de que las personas que todavía no se dan cuenta de por dónde va la cosa nos tacharan de cuál o de cuál calificativo, como lo han hecho muchas veces, seguramente contigo, Álvaro, conmigo, con Ignacio, pero la verdadera crítica es un acto para hacer más inteligible la realidad. Y decía Roland Barthes, es distinguir, separar, desdoblar. Me gustan estos 2 últimos conceptos, separar, desdoblar, porque a veces, desgraciadamente, la mentira y la verdad pues andan ahí caminando de manera muy entreverada, que la gente no logramos distinguirla. Por eso hay que distinguir, hay que separar, hay que poner las cosas en su lugar, y eso es un acto creativo. Y en este caso, como decía Ignacio, no se trata de una cuestión ideológica, Álvaro, no sé si estás de acuerdo, de que izquierda, derecha, así, simétricas, ¿no? Sino que se trata verdaderamente de que si la gente no reacciona,
pues definitivamente el mundo está sumamente comprometido, porque además, desgraciadamente, y hay que decirlo, quienes verdaderamente dirigen el mundo, para mí, son psicóticos, están muy mal de la cabeza. Sí, totalmente. Tienes razón, es que ya no es ni de izquierda ni de derecha. De hecho, si me pongo a pensar, o sea, hace 30 años yo me consideraba de derecha, pero de una manera muy superficial, ¿no? Pero conforme fui observando las cosas que estaban pasando, pues llegó un momento que dije, bueno, yo lo que se conoce como derecha no soy, pero llegué a un lugar en el que llegué a la conclusión de que lo que realmente somos, los que estamos tratando de llamar la atención, somos gente que estamos en pro del bienestar de la gente y el planeta, y no el mercado. Punto. O sea, no es ni izquierda ni derecha. No el mercado como Dios, sabemos que tiene que haber mercado. Sí. Y a mí me encanta ir al mercado, pero el mercado de las frutas y de las verduras y de los que pintaba Olga Costa, ¿verdad? Con trueque y todo. Con trueque y todo, pero esta cosa que le llaman mercado. Sí, pero realmente, o sea, pues, yo etiqueto mi posición como la posición de alguien que está en pos de la defensa del bienestar de la gente y el planeta, y no el mercado. Exactamente, pero yo me sumo a tu postura y que la gente nos ponga los calificativos que les venga en gana. ¿Algo más, Álvaro? No, eso es todo. Nuevamente, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir en esta tertulia contigo y con Ignacio Chapela, que tiene un punto de vista nuevo, refrescante y con muchísimo conocimiento sobre estos temas, ¿no? Bien. Le queremos mandar un fuerte abrazo, no sé, Pastor, si es público el tema o no, pero a Mona Lisa, de verdad, que se mejore de plena convicción. Un fuerte abrazo, muy sentido acá desde Moore Park y desde Los Ángeles. A ti, Pastor, a Pepe Garduño también un fuerte abrazo, muchísimas gracias por su trabajo y muy buenas noches. Si todo sale bien, aquí les esperamos el próximo jueves en vivo, si gustan verlo en vivo. Lo ve poca gente en vivo, pero luego en YouTube pues lo ven más personas, o sea que ojalá les sea útil, y si les parece que es una información que vale la pena, pues les invito a que la compartan. Gracias, muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, según vean este video a la hora que lo vean. Gracias. Gracias.